Australia es famosa por la peligrosidad de sus animales, cocodrilos, tiburones, peces venenosos, serpientes y medusas. Además, debido a su aislamiento, tiene algunos de los animales más singulares, como el ornitorrinco, el canguro o el waka. Dos de sus maravillas naturales son la isla de Tasmania y la Gran Barrera de Coral, el ecosistema más grande que existe en el mundo, visible desde el espacio. Quédate conmigo para conocer muchas otras curiosidades de Australia, cómo se vive, los destinos más impresionantes que visitar, las costumbres de los australianos y mucho más. 1. Es el sexto país más grande del planeta, con una superficie de más de 7 millones de kilómetros cuadrados. Si quisieras manejar desde Sydney hasta Cairns, tardarías 27 horas, mientras que de Sydney a Melbourne serían 10 horas. Para ir de un extremo al otro a lo ancho, es decir, de Melbourne a Cairns, el trayecto sería de 31 horas. Y a lo largo desde Geraldton a Brisbane, el trayecto en automóvil es de 53 horas y 6 horas 20 minutos en avión. 2. Según la Librería Nacional de Australia, el primer europeo conocido que llegó a Australia es el neerlandés Willem Janszoon en 1606. Más adelante, otros exploradores pusieron a la zona oeste del país el nombre de Nueva Holanda. Finalmente, el navegante británico James Cook llegó en 1770, reclamando las tierras para el Imperio Británico. Otras teorías dicen que los primeros que llegaron fueron los portugueses. En cualquier caso, el nuevo territorio no estaba despoblado. Los aborígenes habían llegado hace al menos 46.000 años. A día de hoy, los aborígenes son cerca de 900.000 personas, mientras que la población total del país es de unos 26 millones. 3. En Australia hay una cantidad impresionante de playas, 10.685 para ser exactos. Si quisieras visitarlas todas, tendrías que acudir a una diferente cada día durante 29 años. 4. Los ataques de vida silvestre se registran cada año e incluyen ataques de serpientes, arañas, cocodrilos, tiburones, casuarios, canguros, mantarrayas y peces piedra. Desde 1791 se han registrado 539 ataques de tiburones, de los que 190 resultaron fatales. En 1937 se introdujeron las redes de tiburones y eso contribuyó a disminuir los incidentes. Las principales especies que atacan a los humanos son el tiburón toro, el tiburón tigre, el tiburón oceánico y el tiburón blanco. También son comunes los ataques de medusas. Este es un cartel que podrías encontrar en Cape Tribulation, un pequeño pueblo australiano. 5. La zona de Perth, en el noroeste de Australia, es famosa por la gran cantidad de tiburones blancos que hay en sus aguas. Debido a los ataques fatales que involucran tiburones, esta región se ha convertido en un centro de investigación con reconocimiento mundial que desarrolla métodos para evadir sus ataques. 6. Ballina, en New South Wales, es considerada la capital del ataque de tiburones en Australia. Especialmente en Lighthouse Beach, hay una gran presencia de tiburones blancos. De 2015 a 2018 hubo 11 ataques con un desenlace fatal, por lo que se implementaron drones para que los surfistas pudieran estar más seguros. 7. Dos especies que no son consideradas peligrosas son los caballos y las vacas, pero son más letales que otras especies nativas australianas. En el caso de los caballos, la mayoría de las muertes son de jinetes que se cayeron o por accidentes con vehículos que usaban caballos. 8. La serpiente marrón oriental es originaria de Australia y es la segunda especie más venenosa del mundo. Su veneno impide que se coagule la sangre, daña el sistema nervioso central, causa insuficiencia renal y paro cardíaco. Entre el año 2000 y 2016, el 70% de las personas que fueron mordidas por serpientes marrón murieron. 9. Uno de los lugares más sorprendentes que puedes visitar es el Parque Nacional Uluru-Kata, Utah, donde se encuentra el extraño monte Uluru o Ayers Rock. Para los aborígenes australianos, este monolito es sagrado. Antes estaba permitido subirlo, pero desde finales de 2019 no se puede, como forma de respeto a los aborígenes Pitjantjatjara que viven en la zona. Su superficie cambia de color durante el día. Al atardecer se pone de un color rojo brillante.
10. La Gran Barrera de Coral es la estructura viva más grande del mundo, con casi 3.000 arrecifes individuales que se pueden contemplar desde el espacio. Se encuentra frente a la costa de Queensland y es un ecosistema de 2.300 kilómetros donde habitan peces, moluscos, estrellas de mar, tortugas, delfines y tiburones. 11. Se estima que en Australia hay unos 40 millones de canguros. Puedes observarlos en Sydney, en Hunter Valley y en Peebly Beach, en Great Ocean Road, en Victoria, en la isla Kangaroo y en el Ballarat Wildlife Park, entre otros sitios. 2. La carne de canguro es común en los supermercados australianos, como una alternativa a la carne de cordero y de res. También se utiliza su carne como alimento para perros y esta es barata, pero la carne de canguro para consumo humano es algo cara, de $30 a $40 el kilo, ya que necesita muchos pasos para mantenerla fría y limpia. Por otro lado, no hay granjas de este animal, por lo que la carne que se consume son de canguros salvajes. 13. Entre los mejores lugares para ver koalas en su entorno natural están Phillip Island, Magnetic Island, Kangaroo Island, Port Stephens en Nueva Gales, Youngship National Park en Perth y los santuarios de koalas como Hellsville Sanctuary y Lone Pine Koala Sanctuary. 14. A los indígenas de Australia se les conoce como aborígenes y viven en islas como Tasmania, Fraser, Hinchinbrook, Tiwi y Groote Eylandt. Mientras que los isleños del estrecho de Torres son culturalmente distintos a los aborígenes australianos. Todos estos pueblos han permanecido en este territorio durante más de 50.000 años, y las evidencias sugieren que tienen herencia genética de los pueblos asiáticos antiguos. Los aborígenes tienen creencias particulares en cada tribu y se caracterizan por mantener una fuerte conexión con la tierra. Sus comunidades suelen ser pueblos aislados, con instalaciones básicas en tierras de propiedad nacional, que van de los 20 a los 300 habitantes y que usualmente están cerradas a los visitantes. 15. El tigre de Tasmania fue un marsupial carnívoro originario del Holoceno que se extinguió en el siglo XX. Era nativo de Tasmania, Australia y Nueva Guinea. Su extinción se atribuye a los granjeros y a los cazadores de recompensas, así como la erosión de su hábitat y la extinción de otras especies que eran sus presas. El emú enano es otra especie australiana extinta. Su desaparición se remonta a 1822 y se debió a la caza y a los incendios de matorrales provocados por humanos. 16. Aunque Australia es conocida sobre todo por sus playas, también resulta un lugar ideal para practicar deportes de invierno, pues en la temporada invernal cae más nieve aquí que en los Alpes suizos. Una de las pistas más bonitas es la de Falls Creek, a poco más de 4 horas de Melbourne. 17. La isla de Tasmania tiene el aire más limpio de todo el mundo, junto con la Antártida, así que es el lugar ideal para hacer actividades al aire libre. Un tercio de este estado es un parque nacional protegido por el Patrimonio Mundial. Aquí puedes hacer senderismo, kayak, ciclismo de montaña, explorar cuevas y observar la vida silvestre. 18. La parte occidental de Australia alberga varios lagos rosados. El lago Hillier es uno de estos curiosos cuerpos de agua y está situado en la isla Middle. El color rosa del agua es permanente y no cambia si se vierte en un recipiente. Una de las hipótesis sobre su color dice que se debe a bacterias halófilas rojas o a algas. 19. El campo de golf más largo del mundo es australiano. Se trata de un campo único con 18 hoyos para 72 a lo largo de la llanura de Nullarbor, que también es la carretera recta más larga del mundo y que abarca 2 estados con 1.365 kilómetros de largo. 20. El cerco del Dingo es la valla más larga del mundo. Se extiende a través de Queensland y el sur de Australia por 5.530 kilómetros, lo que significa que es 3 veces más larga que la muralla china. Originalmente fue construida como una verja de exclusión de plagas entre 1880 y 1885. 21. El deporte es parte esencial de la vida en Australia y las disciplinas más populares son el cricket, el fútbol australiano, el rugby, la natación, el básquetbol y las carreras de caballos.
En casi todos los suburbios y ciudades encontrarás instalaciones deportivas de muy alta calidad, y los fines de semana es común que las personas se reúnan a jugar su deporte favorito. Se dice que el fútbol australiano se inventó para mantener en forma a los jugadores de cricket cuando están fuera de temporada, y que este juego pudo haber sido influenciado por los aborígenes australianos. 22. Un peculiar juego de apuestas australiano implica lanzar 2 monedas al aire y apostar cómo van a caer. En Victoria, este juego es ilegal excepto el día Anzac, que se celebra el 25 de abril en honor a los soldados de las Fuerzas Armadas australianas y neozelandesas que lucharon en la batalla de Gallipoli. En Nueva Gales del Sur es legal en este y otros días conmemorativos. 23. Debes tener mucho cuidado al manejar en Australia, pues además de que se conduce por el lado izquierdo, hay diversos reglamentos viales que se aplican estrictamente. Es así con la velocidad límite. Si te excedes en solo 1 km/h arriba de la velocidad permitida, recibirás una multa y se restarán puntos de tu licencia. Como peatón, nunca debes cruzar la calle si el semáforo peatonal no está en verde. Si cruzas cuando no debes, te pueden multar. 24. Es muy recomendable que al nadar en una playa australiana te mantengas entre las banderas. Los socorristas colocan una bandera amarilla y una roja en las playas vigiladas para indicar la zona más segura para nadar. Las banderas cambian de posición diariamente e incluso a lo largo del día, pues Australia tiene algunas de las olas más impredecibles. 25. El dólar australiano es considerada la moneda más avanzada del mundo, puesto que es resistente al agua, está hecha de polímero y es sumamente difícil de falsificar. 26. Los Lamingtons son bizcochos tradicionales australianos que recibieron su nombre del barón Lamington, quien fue gobernador de Queensland entre 1896 y 1901, y que curiosamente odiaba este postre de chocolate que va rebozado en coco rallado. 27. El alimento australiano más básico es un pan llamado damper, que lleva solo 3 ingredientes: harina, agua y sal. Este pan va horneado sobre brasas. Quizá uno de los postres más extraños que puedas comer en Australia sea la rana en un estanque, una figura de chocolate en forma de rana que se sirve sumergida en gelatina verde. 28. Vivir en Australia, comparado con muchos otros países, es bastante caro. Necesitas $875 mensuales sin contar la renta, la cual te costará por un departamento de una sola recámara en una zona céntrica unos $1,203, mientras que uno en una zona más alejada ronda los $955 por mes. Una comida para 2 en un restaurante regular te costará aproximadamente $64. Un boleto de ida para el transporte público cuesta $2.89 y un litro de gasolina $1.28. El salario mensual promedio es uno de los más altos del mundo, siendo de unos $3,800. 29. Si sales desde Nueva York a Sydney, la distancia es de 9.929 kilómetros. Pagarás aproximadamente $1,545 y los vuelos tienen de 1 a 2 escalas, usualmente en ciudades de Estados Unidos. La distancia entre México y Australia es de 12.965 kilómetros. Para llegar desde Ciudad de México a Sydney necesitas unos $1,957 y normalmente los vuelos hacen 1 o 2 escalas. Entre las escalas más comunes están Houston, San Francisco y Los Ángeles. En cambio, si te encuentras en Madrid, la distancia es de 17.674 kilómetros. Por el boleto de avión pagarás unos $1,233 y los vuelos suelen hacer una escala en París, Doha, Nueva York, Frankfurt o Londres. 30. El programa de televisión MasterChef es tan popular en Australia que en una ocasión se reprogramó un debate televisivo en el marco de las elecciones para que no se cruzara con el final de este reality show. 31. Moomba es un gran festival gratuito que se lleva a cabo en Melbourne. El evento dura 4 días y se celebra anualmente desde 1955, atrayendo regularmente a 1 millón de visitantes. Su récord de asistencia se estableció en 2018 con 3.8 millones de personas. Sus actividades tradicionales incluyen la coronación de monarcas Moomba, exhibiciones de fuegos artificiales, carnavales y deportes acuáticos.
32. Llamar a un mesero agitando la mano o gritando se considera de mala educación en la cultura australiana, por lo que es mejor esperar a hacer contacto visual o llamarlo cuando pasa por tu lado. Si no conoces bien a las personas, es mejor evitar abrazarlas, dar besos o dar palmadas en la espalda, pues puede no ser bien recibido. 33. Las Barbies, como son llamadas las barbacoas en Australia, son una parte muy importante para la cultura social. Es común que al empezar a socializar en este país te inviten a una Barbie y se acostumbra que los invitados lleven cerveza o vino. 34. Si alguien te cede el paso mientras manejas un automóvil, como gesto de agradecimiento debes levantar el dedo índice y asentir con la cabeza. 35. Una de las palabras más usadas en Australia es mate, para dirigirse a un amigo, un compañero o un desconocido en la calle. Sin embargo, solo debe usarse entre hombres. 36. Cuando abordas un taxi en Australia, la costumbre es que el conductor entable rápidamente una plática contigo, por lo que prepárate para que el chofer te haga muchas preguntas amables y hable durante todo el camino. Y si quieres conocer más sobre esta zona del mundo, visita este video de Bali. Si te ha gustado, danos un like y suscríbete con la campanita.